en mi pantalla. Entonces pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Están viendo la presentación? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a hablar acerca del lupus eritematoso sistémico. Se supone que todos leyeron, entonces es importante que todos lean, porque estoy detectando que no lo están haciendo, por lo menos no lo están haciendo de manera que sirva de algo, porque lo leen 3 minutos antes de la clase y pues evidentemente no. Es como ¿Qué si pasó? no lo leyeran, pues. Sería bueno No que apuntaran puedo. las dudas que tienen después de haber leído los artículos. Pueden ustedes interrumpir en el momento que quieran. Y no necesariamente lo que veamos en la clase es lo que viene en el examen. Lo que viene en los artículos que les doy, eso sí viene en el examen. Entonces, lo que se revisa en clase no cubre todo el material. Entonces, bueno, el lupus eritematoso sistémico, como ustedes bien saben, es una de las entidades que se caracteriza por un síndrome sistémico y a veces varios otros síndromes. Es muy común que los pacientes tengan síndromes articulares, síndromes musculares y algunos otros. Es una enfermedad de prevalencia baja, o sea, no es una enfermedad muy común, que digamos, y su diagnóstico típicamente es un diagnóstico por exclusión. Y la prevalencia a lo largo y ancho del planeta va a depender, bueno, tanto la incidencia como la prevalencia va a depender mucho de el país del que estemos hablando o de la región geográfica de la que estemos hablando. Entonces, aquí tienen datos por país de incidencia y prevalencia. Fíjense en la incidencia. Acuérdense que la incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad que aparece en un periodo de tiempo dado. Y la prevalencia es el número de todos los casos nuevos, viejos, que existen en un momento dado en el tiempo. Entonces veamos, quiero que se fijen principalmente en las dos primeras, en las estadísticas del estado de Georgia en los Estados Unidos y las estadísticas del estado de Michigan en los Estados Unidos. Y fíjense en los totales. Los totales de incidencia, o sea, de casos nuevos que aparecen por 100,000 habitantes en un año dado, son de 5.6 en Georgia, 5.5 en Michigan y para mujeres 9.2, 9.3, 1.8, 1.5 para hombres, ¿sí? Pero fíjense que la población de afroamericanos o de pacientes negros en Georgia es mayor que la de pacientes blancos. Bueno, es mayor que la de los negros en el estado de Michigan. Georgia es un estado caracterizado por su población afroamericana. Entonces, vean la proporción. Hombres, mujeres, 9-1, ¿sí? Aquí 128-15. La proporción de pacientes afroamericanos afectados es significativamente mayor a la de los pacientes de origen caucásico. Barbados, que es una isla que está en el Océano Atlántico, cuya población es prácticamente afrocaribeña, también tiene una población, ahí no midieron etnia porque la mayoría son negros. Fíjense la proporción entre hombres y mujeres en cuanto a prevalencia, 153-10, 12.2 a 0.8, o sea, la proporción de mujeres con casos nuevos de lupus es mucho mayor que la de hombres si la comparamos con la de Estados Unidos. En Inglaterra, en el Reino Unido, la incidencia disminuye en relación a lo que se ve en Estados Unidos. Entre amerindios, la incidencia es sumamente mayor que lo que se ve en otros países, como por ejemplo Inglaterra, es significativamente mayor. Estadísticas de Asia pues, tienden a ser deficientes, no se tienen muchos datos de Asia. En Australia hay un solo estudio de prevalencia. Acuérdense que Australia tiene una población indígena, los aborígenes, considerable, y aquí pueden ver que el número no es tan alto como en los Estados Unidos, pero es un número considerable en términos de prevalencia, 93 individuos por cada 100,000 habitantes. Entonces, en términos epidemiológicos es importante resaltar que la mujer es mucho más común en mujeres que en hombres. En términos generales se habla de una proporción de 9 mujeres por cada hombre afectado. La edad de inicio más común es en la edad reproductiva de la mujer, entre los 15 y los 45 años.
ocurre no con mayor frecuencia, pero sí ocurre con mayor severidad o con mayor gravedad, enfermedad más agresiva en pacientes que tienen ascendencia africana que en otras poblaciones, aunque bueno, esto se puede discutir por región geográfica. Y pues hay varios factores asociados al desarrollo del lupus. Y la otra característica del lupus es que es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de múltiples autoanticuerpos. Y algunos de los autoanticuerpos pueden estar asociados a la manifestación clínica que presenta en el paciente. Por ejemplo, ustedes saben que los anticuerpos antinucleares son la prueba diagnóstica más empleada en el caso del lupus eritematoso sistémico. Doc, Mande. pero entonces, ¿cuál es el gol estándar para el diagnóstico de lupus? Ahorita vamos a llegar a eso. Si quieres, espérame y ahorita llegamos a eso. Y si no resuelvo tu pregunta en un par de diapositivas más, me vuelves a preguntar. Entonces, les digo, es una enfermedad caracterizada por autoanticuerpos. Entre los autoanticuerpos que son órgano específico o sistema específico, podemos encontrar, por ejemplo, los anticuerpos antiperribosomal en los casos de lupus neuropsiquiátrico, los anticuerpos anti-DNA de doble cadena o los anti-Smith en nefritis lúpica, los anticuerpos anti-Ro o anti-La en lupus cutáneo, los anticuerpos antirribonucleoproteína en pacientes que tienen enfermedad intersticial a nivel pulmonar, en pacientes que tienen artritis, que tienen lupus y artritis por lupus, encontramos frecuentemente anticuerpos anti-SM. Hay anticuerpos antieritrocito, que es muy común verlo en pacientes que tienen anemia hemolítica, anticuerpos antiplaqueta, que es muy común verlo en pacientes que tienen trombocitopenia por lupus. Pacientes que tienen leucolinfopenia tienen típicamente anticuerpos anti-DNA a títulos elevados. Los anticuerpos antifosfolípidos. Los anticuerpos antifosfolípidos se asocian al desarrollo de trombosis arteriales o venosas de repetición y o pérdidas fetales. Y bueno, en el lupus neonatal es común encontrar anticuerpos anti-Ro. Entonces es bueno tener en mente todas estas especificidades si uno está tratando de vigilar que el paciente no presente actividad en un órgano específico o que presente alguna complicación de lupus, como lo puede ser el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos secundario. Como toda enfermedad autoinmune, hay ciertos genes que predisponen al desarrollo de la enfermedad. Casi todos tienen que ver con la degradación de ácidos nucleicos. Al tener anticuerpos antinucleares o anticomponentes del núcleo, es muy común que por algún motivo los componentes del núcleo no se degraden como deben hacerse de manera homeostásica y permanezcan más en la circulación, dando lugar a la unión con el anticuerpo generado en su contra y la formación de un complejo inmune, la activación de complemento y la inflamación que ello acarrea. Los otros componentes genéticos que es común ver son aquellos que tienen que ver con la activación de la respuesta inmune innata y finalmente los que tienen que ver con la disfunción de la respuesta inmune adaptativa. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos PTPN22, que yo ya les he comentado que es un gen que muy comúnmente vemos asociado al desarrollo de autoinmunidad en términos generales. Si alguien les pregunta alguna vez, dime un gen que está asociado a la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune, ustedes pueden decir PTPN22. Y si les preguntan un gen asociado al desarrollo de lupus, les pueden decir PTPN22. Artritis reumatoide, PTPN22. Diabetes tipo 1, PTPN22. PTPN22 es un polimorfismo que es muy común encontrar en autoinmunidad en términos generales. Pero algunos de estos polimorfismos son más comunes en pacientes que tienen enfermedades específicas, ¿no? Por ejemplo, STAT4 es uno de esos genes que tienen que ver con respuesta interferón y que muy comúnmente se observan polimorfismos de este gen en pacientes con lupus porque la respuesta interferón en los pacientes con lupus es anómala. De hecho, ahora tenemos pruebas que miden la respuesta de interferón, lo que nosotros llamamos una firma de interferón, para determinar qué paciente está más activo que otro, basados en esta firma de interferón. Doc, ¿eso que dice es el índice VILAC y el SLDA12K que decía? No, esos son índices de actividad clínica. Bueno, SLEDAI-2K les dice la actividad en el momento en el que ustedes hacen ese instrumento, ¿no? Que lo aplican.
Es un cuestionario, se lo aplican al paciente, el paciente les dice, o lo revisan en el expediente y ustedes pueden calcular cuánto tiene de SLEDAI. VILAG les dice si ha habido cambios en relación a la visita previa, o sea, toman los datos de la visita previa, VILAG toma los datos de la visita previa y los de la visita actual y los compara para ver si ha habido cambios. Pero igual es un índice clínico, que aunque tiene algunos parámetros de laboratorio, es predominantemente clínico. La firma de interferón es una medición en sangre, o sea, es una prueba de laboratorio que nos permite saber desde la perspectiva bioquímica si el paciente está activo o si su lupus está activo o no. Y también se usa, por lo menos en los ensayos clínicos, para ver la respuesta a tratamiento desde la perspectiva bioquímica. Entonces, hay algunos cuadros de lupus inducido por fármacos, algo que van a ver como síndromes similares al lupus o lupus-like syndromes. Y los fármacos que están asociados al desarrollo de algunas manifestaciones, típicamente las manifestaciones de los síndromes similares al lupus o del lupus inducido por fármacos son manifestaciones leves, piel, mucosas, articulaciones y no manifestaciones graves, afortunadamente. Salvo en el caso de, por ejemplo, por ejemplo, los biológicos que pueden asociarse al desarrollo de anticuerpos anti-DNA. No necesariamente patogénicos, pero sí anticuerpos anti-DNA. Pero miren, algunos son más, algunos ya hace mucho que no los usamos, pero algunos sí son de uso más o menos común. Procainamida y minociclina ya tiene mucho rato que cayeron en desuso. Hidralacina sí se usa como vasodilatador. La isoniazida se usa como antifímico. Alfa-metildopa, ustedes saben que se usa en el embarazo para el control de la hipertensión asociada al embarazo. Cloropromacina, que ya casi no se usa. Sulfasalacina, que también ya casi no se usa. Carbamazepina, si la usamos. Interferón alfa se usaba mucho para tratamiento de hepatitis B y C, pero ya cayó en desuso. Y los anti-TNFs que sí usamos. Estos se pueden asociar al desarrollo de estos síndromes similares al lupus, ¿no? Pero, Doc, perdón, ¿vamos a hablar de la fisiopatología más adelante o puedo hacerle ahí una pregunta? Pues me puedes preguntar y ya te diré si lo vamos a ver más adelante o no. Ok, perfecto. Doc, ahí por ejemplo, ¿los fármacos van a alterar directamente el DNA de la célula o qué va a estar generando esta respuesta que se genera el lupus? Sí, lo más probable es que, o sea, el mecanismo exacto no se conoce, pero se ha especulado al respecto. Entonces, lo más probable es que estos fármacos se asocien a un mayor desarrollo de apoptosis. Y al morir las células por apoptosis, liberan DNA. Entonces, en pacientes susceptibles que tengan anticuerpos anti-DNA circulantes, pero quizá no a títulos tan elevados como los de un paciente con lupus como tal, formen complejos inmunes y desencadenen algunas reacciones en este sentido. Sin embargo, cuando suspenden el fármaco, el fenómeno cesa y el paciente ya no es como que permanezca con lupus, o sea, el lupus se resuelve. Este fenómeno del desarrollo del lupus asociado a algún factor estimulante que después se quita, se ha visto con algunas neoplasias. Pacientes desarrollan algunos tipos de cáncer, mixomas auriculares, por ejemplo. Les da lupus y cuando les quitan el tumor, el lupus se resuelve. Entonces son esas entidades en las que somos capaces de curar el lupus. ¿Pasa lo mismo con el lupus asociado a tabaquismo, Doc? No, el tabaquismo es un factor de riesgo para el desarrollo del lupus. No es un agente que induzca el lupus, es un factor de riesgo para el desarrollo. Doc, entonces yo me había enterado de que la hidralacina forma con las proteínas séricas del plasma, forma un complejo y que ese complejo tenía una hipersensibilidad. ¿Y cuáles son? O sea, primero, eso de me había enterado, ¿quién te lo contó, no? Y segundo, esas proteínas del plasma, ¿cuáles crees que son? Albumina. ¿Qué? Albumina. La albúmina. La albúmina se une, o sea, todos los fármacos se unen a la albúmina, pero las proteínas con las que la hidralacina puede formar un complejo inmune es con los anticuerpos. Acuérdense que hay anticuerpos antifármaco. Entonces eso puede ocurrir también. Lo único que sucede con la albúmina es que la hidralacina incrementa su vida media circulante. Entonces, en vez de depurarse, unido a albúmina puede durar más tiempo circulante y en pacientes susceptibles generar broncas. Pero esto de que la hidralacina se une a la albúmina, todos los fármacos se unen en cierta medida
o no todos, pero la mayor parte de los fármacos se unen en cierta medida al uno. Ok, Doc, lo leí de rápido. Okay. ¿De rápido en dónde? O sea, una cosa es leerlo de rápido en Twitter y otra cosa es leerlo de rápido en un artículo. O sea, siempre que me vayan a decir esto, me tienen que decir dónde lo leyeron, porque las fuentes difieren en cuanto a su confiabilidad. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, bueno, ahorita que preguntaron lo del tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo, es uno de esos factores desencadenantes. A diferencia del fármaco, que es el agente causal. Entonces, ahí está la etiología de su lupus, es el fármaco. Cuando quitan el fármaco, se acaba el lupus. Entonces, ahí curan el lupus porque eliminan al agente causal. Pero en el caso del tabaquismo es un factor de riesgo. Y ustedes pueden ver en esta ilustración cómo tienen diferentes factores de riesgo. Hay factores de riesgo genéticos, ya hablamos de algunos de los genes. Hay factores de riesgo medioambientales, el tabaquismo es uno de ellos. Hay factores de riesgo hormonales, los estrógenos, le da más a las mujeres que a los hombres. Y hay factores de riesgo virales. Entre los virus que están asociados al desarrollo del lupus, pues el virus del Epstein-Barr siempre se ha mencionado como uno de los agentes asociados al desarrollo del lupus, pero cualquier infección puede desencadenar lupus. No son el agente causal. Si fueran el agente causal, al eliminar la infección se curaría el paciente de lupus. Estos son el desencadenante. Quiere decir que es el empujoncito que le falta al lupus para sobrepasar o rebasar el horizonte clínico y empezar con las manifestaciones clínicas. Entonces, estos factores genéticos, medioambientales, hormonales o virales pueden conducir a dos diferentes tipos de fenómeno. Uno es una apoptosis defectuosa, en donde hay una mayor apoptosis y un menor aclaramiento del material liberado por las células apoptóticas, sobre todo el material nuclear, DNA, por ejemplo. Pueden inducir cambios en el material nucleosómico, que lo vuelva más antigénico y por ende más propenso a unirse a un autoanticuerpo. Y esto va a dar lugar a una respuesta inmune innata. Ahora, por el otro lado, estos factores genéticos, medioambientales, hormonales, etcétera, pueden causar disregulación de la respuesta inmunitaria, sobre todo si son genéticos. Defectos en la activación o en la supervivencia de linfocitos T y B o en la secreción de citocinas, y conducir a un defecto en la inmunidad adaptativa. Entonces tienen por ambas ramas inmunidad innata e inmunidad adaptativa. La inmunidad innata, pues acuérdense que es la respuesta que ocurre antes de la presentación antigénica, es decir, todo lo que ocurre antes de las células dendríticas. Se forman complejos inmunes con DNA, por ejemplo. Los macrófagos o las células fagocíticas van a internalizar estos complejos inmunes, degradar el DNA y presentar neoantígenos sobre su MHC clase 2. Pueden, al mismo tiempo que están fagocitando estos complejos inmunes, activar a otras células, como por ejemplo los polimorfonucleares, los macrófagos, los neutrófilos, etcétera. Porque todas estas células tienen sobre su superficie estos receptores que ustedes ven en rojo, que se llaman TLR, receptores tipo TOL. Los receptores tipo TOL, y hay otros que son receptores para DAMPs, se llaman DAMPs o PAMPs, que son receptores para moléculas asociadas a daño o moléculas asociadas a patógenos. Estos receptores, sobre todo TLR8, por ejemplo, TLR8 se une a DNA de bacterias habitualmente, y su función es pues, eliminar a las bacterias. Pero en este caso se une al DNA liberado por las células apoptóticas de un paciente que por algún motivo está teniendo más apoptosis y activa a la célula fagocítica, ¿no? Otro factor que induce apoptosis, por ejemplo, de manera muy común y que puede llevar a una mayor inflamación en pacientes con lupus, es la exposición a la radiación ultravioleta. Y nuestra principal fuente de radiación ultravioleta, pues, es la luz del sol. Por eso estos pacientes son tan susceptibles a la radiación solar. Y no solo se les inflama la piel, se les inflama, o sea, la actividad o la exposición a la luz del sol puede llevar actividad a cualquier nivel. O sea, los pacientes pueden presentar actividad en otros órganos que no nada más sea la piel por haberse expuesto a la luz del sol. Por eso a estos pacientes se les recomienda que usen su bloqueador solar,
que usen manga larga, que usen un sombrero si van a la playa o si viven en un lugar muy soleado, para que no vayan a presentar un incremento en la apoptosis de las células de la piel debido a la radiación ultravioleta. Esta apoptosis de las células de la piel, ustedes la pueden ver cuando se solean. Si tienen una piel así lechosa como la mía, si se asolean, se van a poner todos rojos y después la piel se descama. Esa descamación es apoptosis cutánea. Uno que pues, no tiene predisposición al lupus, bueno, pues se asolea y le arde a uno y se le descama la piel y ya años después le da uno melanoma y se muere del cáncer. Pero en pacientes con lupus eso puede conducir a que a los pocos días ya tengan inflamación en otros órganos y que se active el lupus. En cuanto a la inmunidad adaptativa del lado derecho de este panel, o de este cartón, ustedes pueden ver apoptosis, que conduce a una mayor presentación de antígenos vía MHC clase 2 por parte de las células dendríticas, que activa a los linfocitos T y estos a su vez activan a los linfocitos B para que se secreten más autoanticuerpos, ¿sí? Y vean cuál es el mediador principal entre ambas ramas de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, el interferón de tipo 1. Entonces, los interferones de tipo 1 favorecen esta conexión entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa y retroalimenta a ambas ramas de la respuesta inmunitaria. Eso va a ser todo lo que voy a explicar de fisiopatología. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque podríamos estar hablando todo el año de fisiopatología y nunca terminaríamos. Entonces, si alguien tiene alguna duda en relación a fisiopatología. Sí, Doc, otra vez yo. Dime. Perdón. Entonces, ¿es interferón gamma? No, es interferón de interferón de tipo 1. Sí, perdón. Y son varios interferones. Perdón. Es interferón de tipo 1, va a estar reclutando en sí los linfocitos CD8, o sea, los natural killer. Pero, ¿qué va a propiciar? O, por ejemplo, ¿por qué una inflamación cualquiera? Ahí hay varias cosas que dijiste mal. O sea, el interferón no recluta a nadie, estimula células o las inhibe, pero es una citosina. Entonces, no hay reclutamiento. La usan otras células para que otras células recluten por medio del interferón. Y la otra que me dijiste fue que las células TCD8 son las natural killer, y no es cierto. Las TCD8 son citotóxicas. Sí. Las NK son un tipo de célula distinto. No, sí, perdón. A eso con las células citotóxicas, ¿qué van a estar haciendo o estimulando para estar generando esta respuesta? Porque cualquier inflamación, o sea, no entiendo yo cómo una inflamación puede llegar a propiciar o generar el lupus, por ejemplo. Bueno, entonces, no voy a explicar el proceso de inflamación porque ese ya lo vieron en patología y ya lo vieron en inmunología, entonces eso ya deben de saberlo ustedes. Pero sí. Espérense, véanlo aquí arriba. Hay una susceptibilidad genética, hay factores de riesgo medioambientales, el tabaquismo, la exposición a la luz del sol, hay factores de riesgo hormonales y pueden infectarse con virus. Entonces, de entrada, el tener esto en un paciente susceptible, no todos somos susceptibles, hay gente que es susceptible porque tiene una genética desafortunada. En una persona susceptible, todos estos factores pueden contribuir a que haya una apoptosis defectuosa y una activación de la respuesta inmune anormal. La apoptosis defectuosa expone más cantidad de DNA a la circulación. Si el paciente tiene una respuesta inmune anormal, es decir, puede tener autoinmunidad, es muy probable que tenga autoanticuerpos, anticuerpos anti-DNA. Si ustedes tienen anticuerpos anti-DNA, mientras no haya una gran cantidad de DNA circulante, no van a tener mucho problema. Hay mucha gente sana que tiene anticuerpos anti-DNA positivos, pero nunca desarrolla lupus. ¿Por qué? Porque nunca tienen una condición en la que aumente la cantidad de DNA circulante. No hay un exceso de apoptosis ni nada por el estilo. Lo estoy simplificando mucho, pero bueno, más o menos así. Pero supongamos que esta persona tiene unos genes desafortunados. Tiene anticuerpos anti-DNA circulantes. Todo va bien hasta que un día decide irse a Acapulco, se asolea, se inflama la piel, hay más apoptosis por parte de las células cutáneas, se libera más DNA y entonces sus células, tanto las de la inmunidad innata
como las de la inmunidad adaptativa, empiezan a ingerir o a fagocitar esos complejos inmunes que se formaron entre anticuerpos anti-DNA y el DNA, los internalizan, se activan estas células y secretan interferón. ¿Sí? Este interferón hace que las células dendríticas le presenten más antígenos a los linfocitos T. Y entre estos antígenos van a estar antígenos derivados del DNA. Estos linfocitos T, que son autorreactivos, los reconocen, se activan, secretan citocinas y activan a los linfocitos B, que van a secretar a su vez más autoanticuerpos. ¿Sí? Entonces, esta respuesta inmune adaptativa favorece que la inmunidad innata siga trabajando y este se convierte en un círculo vicioso. Y el mediador que está en medio de todo esto es el interferón de tipo, o los interferones de tipo 1. ¿Ok? No sé si quedó claro. Sí, gracias, Doc. Entonces predispone a, no es como tal una causa. ¿El interferón de tipo 1? No, la inflamación. O sea, No. predispone a que haya cierta, o sea, que se genere el lupus. No. Bueno, sí, obviamente si llega a tener el gen como implicado A. Pues la inflamación es el mecanismo de lesión que ocurre en el lupus. O sea, es consecuencia de los estímulos, no es lo que Predispone. no es el factor causante. La inflamación es la manifestación. manera en la que el lupus causa daño. Ujú. ¿Qué ocasiona la inflamación? Todo lo que acabo de describir. Sí. ¿Ok? Sí, muchas gracias, Doc. Pero, ¿tiene alguien más tiene alguna duda? Sí, Doc, Dime. también hablaba de que podía haber serología negativa en lupus drogoinducido y lupus solo con manifestaciones cutáneas. ¿Eso cómo funciona? El lupus drogoinducido es este. Y sí, en la mayor parte de los casos van a tener por lo menos los anticuerpos antinucleares negativos o a títulos bajos, pero pueden encontrar anticuerpos antihistona con mayor frecuencia en el lupus inducido por fármacos. Entonces a eso se refieren. Y lo otro que me preguntaste fue, ¿qué? Si en vez de que se fue a Acapulco, se contagió de... A ver, espera, deja contesto la pregunta a tu compañera y ahorita vamos contigo. Ah, pues decía eso, o sea, que de lupus drogoinducido y lupus cutáneo. Ah, bueno, el lupus cutáneo, hay una variedad de lupus que se llama lupus cutáneo que no es sistémico. Ahorita estamos hablando del lupus eritematoso sistémico, no estamos hablando del lupus cutáneo. El lupus cutáneo tiene la característica de que solamente se manifiesta en piel y ahí la serología no es la misma que en el lupus eritematoso sistémico. Entonces, para fines de esta clase, consideremos al lupus cutáneo como una enfermedad diferente. Esa la verán cuando lleven dermatología. Ahora sí, el que está preocupado por irse a Acapulco, a ver, ¿qué quieres? Si en vez de irse a Acapulco se contagió del virus del Epstein-Barr, ¿Qué tiene? Pues también. ¿es el mismo mecanismo? Sí. Básicamente sí, acuérdense que los virus pueden causar lisis celular y la liberación del contenido celular, incluyendo el contenido del núcleo. Apoptosis, Sí. inflamación. Ok. Y otra pregunta, entonces, ¿la predisposición en mujeres se explica solamente por acción de las hormonas o hay No, otros factores? el gen. ¿Cuál es o sea, esa es una pregunta relativamente, o sea, la respuesta a esa pregunta es relativamente lógica. ¿Qué es lo que hace diferentes a los hombres de las mujeres? Las hormonas. Las hormonas llevan a todo el desarrollo de caracteres sexuales primarios y secundarios distintos entre los géneros. Entonces, los estrógenos pueden estimular células de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, los linfocitos tienen receptores para estrógenos. Entonces, en alguien que ya tiene susceptibilidad genética, por ejemplo, y que además, pues, no sé, se expone a la luz del sol con frecuencia, o fuma, o algo por el estilo, y además es mujer, las posibilidades de que su sistema inmune se active y si tiene un factor genético que cause disfunción, se active de manera disfuncional, son mayores que en los hombres. Los hombres que desarrollan lupus, se ha visto que tienen niveles más altos de algunos estrógenos o niveles más bajos de algunos andrógenos, como la dihidroepiandrostenediona. Entonces, también hay un componente hormonal ahí. Pero sí,
todas las enfermedades autoinmunes, o por lo menos la mayoría de las enfermedades autoinmunes, son más comunes en mujeres que en hombres. Y tiene que ver en gran medida por estos receptores para estrógenos que tienen los linfocitos T. ¿Por qué las mujeres tienen receptores para estrógenos sobre sus linfocitos? No se sabe muy bien. Debe ofrecer alguna ventaja evolutiva, sobre todo en cuestiones de embarazo y de rechazo a injerto, porque acuérdense que el embarazo para fines prácticos es un injerto, o sea, es un trasplante. Es un tejido no propio que la mujer debe de alojar durante 9 meses sin rechazarlo. Entonces, se asume que estos estrógenos tienen algo que ver con controlar a la respuesta inmunitaria de manera que se pueda evitar el rechazo del feto. Por rechazo inmunológico del feto. Ya después nacen y ya lo rechazan ustedes. ¿Alguna otra duda? ¿A las 8 te marco? Bueno, muy bien. Gracias. Sí, ahora vamos a pasar a el diagnóstico clínico. Entonces, todo esto de los autoanticuerpos es fascinante, pero es importante saber cómo hacer el diagnóstico clínico. Entonces, voy a hablar de los criterios de clasificación, que como les he mencionado ya en varias ocasiones, no son criterios de diagnóstico. Nos permiten clasificar a grupos de pacientes para fines de investigación, pero son una buena manera de recordar qué es lo que debemos estar buscando cuando queremos hacer diagnóstico de lupus. Yo les puedo decir que puedo hacer diagnóstico de lupus con una sola cosa y ni siquiera pedirle anticuerpos antinucleares al paciente y estar seguro que tienen lupus. Por ejemplo, en las nefritis, si un paciente tiene glomerulonefritis, casi a todas las glomerulonefritis se les hacen biopsias renales y si la biopsia renal la tiñen por inmunofluorescencia, además de las otras tinciones que se hacen, y muestra ciertas características, el diagnóstico de lupus está hecho y no necesitan ninguna otra prueba. ¿Sí? Entonces, en esos casos no queda mucha duda, pero por supuesto, pues el diagnóstico se hizo a través de una biopsia. Pero en la mayor parte de los casos lo que hacemos es, el paciente presenta ciertos signos clínicos y la manera en la que el lupus debuta casi siempre es con síntomas constitucionales, mal definidos, artralgias, mialgias, malestar general, anorexia, pérdida de peso, caída del cabello, fiebre de bajo grado, adenopatía, fatiga. La fatiga es una de las cosas más comúnmente vistas en pacientes con lupus. Entonces, una paciente que es una mujer en edad reproductiva que presenta esas molestias, hay que descartar varias cosas, pero si se descartaron, entonces hay que empezar a pensar en problemas como el lupus. Entonces, el primer paso en una paciente de esas características es pedirle anticuerpos antinucleares positivos. Y ese es lo que nosotros llamamos un criterio de entrada. Que la paciente tenga anticuerpos antinucleares positivos. Para que uno pueda decir que los anticuerpos antinucleares positivos deben estar hechos por inmunofluorescencia. Es decir, tienen que reportarles un título y un patrón, pero siempre deben ser realizados por inmunofluorescencia. Cualquier otro método de laboratorio es menos sensible y menos específico y no se recomienda. Entonces, la inmunofluorescencia debe hacerse sobre unas células que llaman EP2 o su equivalente. Y si el título de anticuerpos antinucleares es mayor o igual a 1 a 80, se considera como positivo. Si es negativo, no se debe clasificar como lupus. Y si es positivo, entonces nos ponemos a buscar otras cosas. Entonces, fíjense, esto es similar a lo que sucede en artritis reumatoide, una serie de criterios que tienen cierto puntaje y se van sumando, ¿ok? Entonces, fíjense en lo que dice acá arriba. Los criterios son aditivos, se suman. No cuenten un criterio si hay alguna otra explicación más factible que el lupus. Con que el criterio ocurra una sola vez es suficiente, no tienen que esperarse a que ocurra varias veces. Necesitan por lo menos un criterio clínico y más de 10 puntos, ¿sí? Un criterio clínico y más de 10 puntos. Los criterios no pueden no ocurrir simultáneamente, es decir, primero uno y algunos quizá nunca. Y entonces, en cada dominio, cada dominio es cada cuadrito, solamente toman al número más alto, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, la fiebre son 2 puntos, leucopenia 3 puntos, trombocitopenia 4 puntos, hemólisis 4 puntos. Ahora, la fiebre es muy común, por eso no se le da un puntaje muy alto. La leucopenia típicamente es a expensas de los linfocitos. Entonces, nosotros hablamos de leucolinfopenia. A veces los pacientes pueden tener neutropenia, pero es más común ver linfopenia. 3 puntitos, trombocitopenia 4, esa sí ya tiende a ser más específica del lupus, y anemia hemolítica 4 puntos, pero hay que estar seguros que es hemolítica, ¿sí? Entonces hay que hacer una prueba de Coombs. La anemia hemolítica puede ser microcítica hipocrómica o normo-normo en algunos casos, pero típicamente se acompaña de una prueba de Coombs directo o indirecto positivo. Entonces, la mayor parte de los pacientes con lupus tienen anemia de enfermedades crónicas, normo típicamente. La anemia de enfermedades crónicas no cuenta como criterio de clasificación. Es muy común y debido a eso, poco específica, entonces no se cuenta. Entre las manifestaciones neuropsiquiátricas, si tiene delirio, 2 puntos, si tiene psicosis, 3 puntos, o si tiene convulsiones, 5 puntos. Pero ojo, hay una subclasificación ¿cómo se llama? De este dominio. Hay una clasificación completamente separada para lupus neuropsiquiátrico que incluye una barbaridad de condiciones que hay que tomar en consideración. Estas son las más preocupantes, por eso se les otorga tanto peso, pero las manifestaciones neuropsiquiátricas más comunes son el dolor de cabeza, que es muy difícil atribuírselo al lupus, porque pues, todo en esta vida da dolor de cabeza. Y la otra es déficit cognitivo, dificultad para concentrarse, la sensación de que tienen niebla en la cabeza, de que no pueden acordarse de las cosas. Eso es déficit cognitivo. Y pues el 99% de la población padece del déficit cognitivo y es muy difícil determinar si un déficit cognitivo se debe a que el paciente tiene lupus o que es medio pendejo. Entonces, por eso no se incluye dentro de las manifestaciones que obtienen puntaje. Pero sí, la clasificación de lupus neuropsiquiátrico la pueden revisar, se publicó en 1999. Las manifestaciones mucocutáneas, alopecia que no deja cicatriz, 2 puntos. Úlceras orales, no en los labios, en el paladar o en la lengua, 2 puntos. Lupus cutáneo o lupus discoide, como les decía hace rato, el lupus cutáneo cuando se presenta solito se considera una enfermedad aparte, pero puede presentarse en el lupus eritematoso sistémico y ahí sí se considera parte de la enfermedad. 4 puntos. El lupus discoide es una variedad de lupus que deja cicatriz, unas cicatrices queloides medias feas, y es uno de los motivos por los cuales se cree que la enfermedad se llama lupus, porque se parece a la cicatriz que deja una mordida de un animal. Entonces, lupus, todos ustedes llevaron etimologías grecolatinas en la preparatoria, saben que lupus significa lobo. ¿Por qué tiene ese nombre? No lo sabemos exactamente bien. El nombre viene desde la Edad Media, pero una de las explicaciones que se dan con frecuencia es que las cicatrices por lupus discoide se recuerdan a la cicatriz que deja la mordida de un animal. Entonces se pensaba que estos pacientes los habían mordido un lobo, pero explicaciones van y vienen. O sea, hay algunas otras que también suenan plausibles, entonces quién sabe cuál es el origen de la palabra. Y el lupus agudo, el lupus cutáneo agudo. En las serosas es relativamente común encontrar afección de serosas, derrames pericárdicos o derrames pleurales, casi siempre derrames pleurales, o pericarditis aguda, y ahí tiene usted los puntajes. La afección articular, artritis, no tan intensa como la artritis reumatoide, pero es relativamente común. La artritis en articulaciones periféricas, 6 puntos. Eso es algo que, junto con los anticuerpos antinucleares, es de las manifestaciones más comunes. Yo les diría que las manifestaciones más comunes son la artritis y las constitucionales. Fiebre de bajo grado, malestar general, artralgias, mialgias, pérdida de peso, alopecia. A nivel renal, si el paciente tiene proteinuria de más de 0.5 gramos en 24 horas, 4 puntos. Si le hacen una biopsia es una clase 2 o clase 5, 8 puntos. Y si le hacen una biopsia es clase 3 o clase 4, 10 puntitos. ¿Ok? Entonces ahí están sus 10 puntos. Ya ahí tienen todo lo que necesitan. ¿Sí? Los anticuerpos antinucleares
y la biopsia renal ya tienen a su paciente clasificado. Les digo que con la pura biopsia renal de clase 3 o clase 4 ya tienen ustedes un diagnóstico. Y hay algunos criterios serológicos, la presencia de anticuerpos anticardiolipina o anticuerpos antibeta 2 glicoproteína 1, que también es un anticuerpo antifosfolípido, o se considera así, o la presencia de anticoagulante lúpico, que también es un anticuerpo antifosfolípido. Les da 2 puntos. Los anticuerpos antifosfolípidos se pueden encontrar en los síndromes de anticuerpos antifosfolípidos. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos puede ser primario, lo presentan solito, pérdidas fetales, trombosis repetitivas, una o la otra o las dos. O puede ser secundario en pacientes que ya tienen lupus. De los pacientes con lupus, una tercera parte tiene anticuerpos antifosfolípidos secundario. Y de esos, una tercera parte a su vez desarrolla un síndrome de anticuerpos antifosfolípido secundario. Es muy común que ustedes se enfrenten al síndrome de anticuerpos antifosfolípido cuando llevan gineco, porque es parte del estudio de pacientes que han perdido productos de la gestación de manera repetitiva. Proteínas del complemento, bajas, ojo, porque es muy común que ustedes revisen el complemento y digan, está alto, el paciente tiene lupus, y no, si está alto se considera normal. Cuando ustedes tienen disminución de los niveles de C3 o de C4 o de ambas, ahí sí, porque quiere decir que los complejos inmunes están activos, están fijando complemento y lo están activando y lo están consumiendo. Entonces, la concentración de proteínas del complemento disminuye en la sangre. Y anticuerpos anti-DNA o anti-Smith, 6 puntos. Los anti-Smith son sumamente específicos para el lupus, pero solamente se presentan en un 30% de los pacientes. ¿Dudas hasta aquí? Yo sí, doctor, una pregunta. ¿Y la erupción malar, por qué no aparece en las... Es una forma de lupus cutáneo agudo. Está aquí, en mucocutáneas, 6 puntitos. Entonces, ¿esa puede aparecer tanto en el sistémico como en el cutáneo? El cutáneo casi nunca se caracteriza por el eritema malar, casi siempre es discoide o lupus subagudo. Hay otras variedades que se llaman lupus buloso, hay diferentes, pero casi nunca es el eritema malar. El eritema malar casi siempre es sistémico. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Doctor, en el artículo menciona que el Colegio Americano de Reumatología no incluye muchos criterios neurológicos para la clasificación de lupus. En esta clasificación, porque el Colegio Americano de Reumatología tiene otra clasificación específica para neuropsiquiátrico, que es la de 1999. Ya. Bueno, es que mi duda era, menciona en el artículo que solamente incluye psicosis y... Delirio, psicosis y convulsiones, como bien puedes ver en pantalla, a menos de que estés manejando o alguna otra cosa. No, es que estoy leyendo, o sea, estoy viendo lo que subrayé en el artículo. Mi duda nada más era que es que menciona que se olvida de esta clasificación se olvida o deja atrás el síndrome orgánico cerebral, sí, ya no, esa nomenclatura. Pero ese cambio tuvo que ver con cambios en el DSM-5, no necesariamente fuimos los reumatólogos que hicimos eso. Pero el síndrome orgánico cerebral era lo que antes se usaba así como uno de esos diagnósticos paraguas para un montón de problemas diferentes. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Doctor, ¿la fotosensibilidad entra ahí en el agudo, el cutáneo agudo? No, o sea, las lesiones tienden a ser fotosensibles, pero la fotosensibilidad como tal no es el criterio. Pero es bueno recordar que la mayor parte de estas lesiones se exacerba si se expone a la luz del sol. Ok, gracias. ¿Qué más? ¿No más? Doctor, mencionó que en la parte de anemia hemolítica se realizaba como una prueba para hacer un poco más. La prueba de Coombs directo o Coombs indirecto, me llama la atención que no sepan de esa prueba. ¿No han llevado nada al laboratorio? Es para detectar si hay una autoinmunidad activa, ¿no? Es para detectar si hay anticuerpos antieritrocito. Entonces, lo que ustedes hacen es una gota de sangre del paciente, la exponen al suero testigo y
y si se empiezan a formar así acúmulos de células, o sea, se divide su gota de sangre en diferentes acúmulos, quiere decir que es una prueba positiva. Ujú. Sí, empieza. Ay, ¿cómo se llama? Cum directo es lo que más se usa actualmente. Pero hay algunas otras maneras de diagnosticar hemólisis, por ejemplo, la elevación de las bilirrubinas, Ujú. Se sobre empiezan a todo la poner indirecta. amarillos. Eso se puede asociar. Algunos pacientes hasta ictéricos se ponen. Ujú. ¿Qué más? Respecto a la artritis, esta no va a ser deformante y erosiva, ¿o sí? O sea, es No más es, que nada no es erosiva. Bueno, típicamente no es erosiva. Tiende a ser una artritis más leve. Típicamente no es erosiva, pero hay una entidad que no ocurre en todos los pacientes que tienen artritis. Creo que ocurre en el 10% de los pacientes que manifiestan artritis, que se llama artropatía de Charcot, en donde sí tienen deformidad, pero la deformidad no es por la formación de erosiones. Si el paciente tiene erosiones, hay que pensar en lupus o en algún otro problema. Artritis psoriásica, que también les puede dar erosiones. Pero sí, tiende a ser una artritis no erosiva y no deformante, salvo que tengan la mala fortuna de hacer esta artropatía de Charcot, que es relativamente rara. Ok, gracias. ¿Qué más? Entonces, como les dije, 10 o más puntitos se clasifica como lupus. Este es el eritema malar al que se refería su compañera. ¿Sí? Entonces, es el aspecto típico. Esta piel tiende a descamarse. En dermatología hay un problema que tiene que ver con diversidad y el cual ahora estamos cayendo en cuenta que la mayor parte de los textos de medicina están escritos por, pues, gente de países en Europa o en Norteamérica. Y la mayor parte de las fotos clínicas con las que aprendemos medicina son tomadas en pacientes caucásicos. Tenemos pocas fotos en pacientes con fototipos diferentes. Aquí en México sí saben lo de los fototipos, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, los fototipos, hay 5 fototipos. Entonces, el color de la piel se distingue. ¿Han visto el meme ese donde sale Peter Griffith y le están aplicando el cartoncito con los colores de piel para ver si lo dejan pasar a X o Z situación? Sí. Sí. Ese es un fototipo, o sea, básicamente lo que están haciendo es determinando su fototipo. Y pues se ha vuelto un chiste, pero sí existe esa clasificación. Les digo que los fototipos van del 1 al 5. El 1 es así blanco, lechoso, así como yo. El 5 es de esos negros azulados que están, o sea, tan negros que parece que están morados. Ese es el 5. La mayor parte de los mexicanos caen entre el 3 y el 4. El 4 se considera el fototipo mexicano, aunque también es muy variable. Ustedes nomás tienen que voltear a su alrededor y van a encontrar diferentes tipos de fototipos en México. Pero el 4 se considera el fototipo más común en México. Y evidentemente en esos fototipos a veces ver lesiones como el eritema malar es más complicado. La otra es que el lupus discoide es más evidente en pacientes afroamericanos porque ellos desarrollan lesiones queloides o cicatrices queloides con mayor facilidad que los pacientes que no tienen un fototipo tan alto. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, recordando parte de los síntomas también que comentaba o que se asocian con el desarrollo de la enfermedad, hay algunos que coinciden, por ejemplo, con el síndrome de Evans, lo de la anemia hemolítica y me parece que la neutropenia. Sí. En este caso, ¿qué tan común es que confluya tanto el lupus con el síndrome de Evans o si son manifestados, o hay algo que bueno, sí, claro, yo sé que están los criterios diagnósticos, pero que nos ayuda a diferenciar de mejor manera sus características? Bueno, o sea, si tú tienes un paciente con anemia hemolítica y neutropenia, o sea, y estás sospechando que tenga, o sea, el lupus es parte del diagnóstico diferencial, ¿no? Pero ahí le tienes que hacer, además de un aspirado de médula ósea, tienes que hacerle tienes que hacer varias cosas. Una prueba de Coombs para ver si de veras la anemia es hemolítica, un aspirado de médula ósea para ver si no es una anemia de origen central y si la neutropenia también no se debe a un déficit en la médula ósea.
y le tienes que hacer anticuerpos antinucleares. Entonces, si tienes un síndrome de Evans y anticuerpos antinucleares positivos, pues sí, este paciente va a tener síndrome de Evans asociado al lupus, pero ahí afortunadamente es raro. Típicamente ves o uno, neutropenia, o la otra, anemia hemolítica, pero afortunadamente no ves a las dos, ¿no? Lo más común, de hecho, es ver neutropenia. Es más fácil ver neutropenia, más frecuente ver neutropenia que anemia hemolítica. ¿Sí? Claro que hay de neutropenias a neutropenias. La anemia hemolítica puede ser un problema grave y en agudo, y ahí sí hay que estar encima del paciente, pero la neutropenia, los pacientes pueden tener neutropenias que no bajan de 500 células y no te preocupas tanto, ¿no? Mientras esté por arriba de 500, no debe de haber mayor problema. Cuando bajan de 500, ahí sí necesitas usar factor estimulante de colonias para tratar de estimular a la médula que produzca más granulocitos. En lupus tiendes a ver neutropenias leves. Cuando las ves graves, ahí sí hay que hospitalizar al paciente, aislarlos, y darle factor estimulante de colonias, cubrirlo con antibióticos. Ese es un problema de hospitalización. Ok, Doc, gracias. Ok, estoy revisando el resto de las diapositivas, pero ya vamos a entrar a nefritis. Entonces, lo que voy a hacer es me voy a detener aquí y me gustaría, porque lupus sí nos va a tomar más de una clase, me gustaría que hagan un equipo así como de 3 o 4 personas, o bueno, lo que pueden hacer para que participen todos es, pónganse de acuerdo entre ustedes. Busquen fotos, y las pueden googlear en internet, pero nomás verifiquen que de veras sean fotos de problemas de pacientes con lupus. Entonces, busquen fotos de las manifestaciones clínicas del lupus. Piel, fotos de articulaciones, radiografías o tomografías o estudios de imagen que muestren derrames pleurales, pericárdicos, tomografías que muestren vasculitis a nivel de sistema nervioso central o resonancias magnéticas. Todo. Entonces, me gustaría que todo el mundo contribuyera por lo menos con una foto. Entonces, nombren a un delegado entre ustedes que reúna todas las fotos. Por supuesto, o sea, cada quien se va a tener que saber su foto, ¿sí? Entonces, juntan todas las fotos en una presentación de PowerPoint y eso vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a pasar la presentación y el que consiguió su foto va a describir la lesión que tiene o el hallazgo que tiene o el cambio por imagen que tiene o lo que le dio en el sistema nervioso central o algo, ¿ok? Incluso búsquense por ahí un CUMS para que vean cómo se ve. Búsquense por ahí, les digo, tomografías de tórax, rayos X de tórax para los derrames pleurales pericárdicos, imagen de sistema nervioso central o de médula espinal para ver mielitis transversa, para ver vasculitis del sistema nervioso central. De piel, pero pues algo que vaya más allá del eritema malar, sobre todo si es en fototipos así humildes. De articulaciones, radiografías de artropatía de Charcot, por ejemplo, o fotos clínicas de pacientes con artropatía de Charcot. ¿Ok? ¿Les parece una buena idea? Y eso lo repasamos la próxima semana y ya vamos platicando acerca de... incluso la prueba de Coombs para que veamos cómo se ve la prueba de Coombs cuando la hacen. Lesiones en piel por ejemplo, púrpura, trombocitopénica, ese tipo de cosas. Entonces, cada quien contribuye con una foto y arman el PowerPoint y cada quien va a describir su foto. Cada quien se tiene que saber su foto, ¿sí? Entonces, vamos a pasar la foto número 1. A ver, ¿quién la mandó? No, pues que yo. A ver, cuéntanos qué onda con tu foto. Ya nos cuentan qué es lo que está ahí y ya yo puedo hacer algunos comentarios o los demás contribuyen. Hacemos preguntas, todo. Entonces, esa va a ser nuestra próxima clase, si les parece bien. Sí, Doc, está bien. Sí, doctor. Bueno, entonces pónganse de acuerdo para hacer eso y así lo haríamos para la próxima semana. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bueno, entonces la próxima semana nos vemos. Que estén ustedes bien. Hasta luego. Bye. Yes. Dios lo bendiga, Doc. Igual.